Aumenta la violencia en Colombia, oleada de atentados desafía la paz y genera alerta nacional. En las últimas semanas, Colombia ha experimentado un preocupante recrudecimiento de la violencia, con una serie de atentados que han puesto en alerta a las autoridades y a la población. Estos ataques, atribuidos principalmente a grupos armados organizados, desafían los esfuerzos de paz del gobierno y siembran la zozobra en varias regiones del país. Contexto general. La situación actual en Colombia es un complejo escenario donde disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se han rearmado, mientras grupos como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Clan del Golfo persisten. Estos grupos no solo enfrentan al Estado, sino que también luchan violentamente entre sí por el control territorial y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. A pesar de las iniciativas de paz total del gobierno, esta pugna por el poder y los recursos mantiene la violencia como un grave problema en ciertas zonas estratégicas del país. El departamento del Cauca, en el suroccidente del país, ha sido uno de los epicentros de esta escalada. El día de ayer 9 de junio se reportó un ataque con explosivos contra una estación de policía en Miranda, Cauca, dejando varios uniformados heridos y daños materiales significativos. Este incidente generó condena nacional y provocó un aumento en la presencia militar en la zona. La semana pasada, el Cauca fue escenario de múltiples hostigamientos. Un ataque a una estación de policía en Morales con explosivos dejó al menos 2 civiles y a un policía muertos, y varios heridos. Horas después, se produjo otro atentado contra la estación de la Policía Nacional en Suárez, Cauca, que también dejó víctimas y daños. Las autoridades atribuyen estos ataques en el Cauca principalmente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, particularmente al Estado Mayor Central, que han intensificado sus acciones tras la ruptura de diálogos de paz en algunas de sus facciones. El objetivo parece ser generar presión sobre el gobierno y el control de rutas del narcotráfico. Aquí te hablo de otros incidentes y zonas de riesgo. Aunque el Cauca ha concentrado la atención, se han reportado o temen incidentes similares en otras regiones. Por un lado tenemos al norte de Santander. Esta región fronteriza sigue siendo un punto crítico por la presencia del Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo, donde también ha habido reportes de enfrentamientos y acciones violentas. Valle del Cauca. Áreas cercanas al Cauca también experimentan tensiones y alertas por posibles ataques. Consecuencias y reacciones. Los atentados han dejado víctimas mortales, heridos, tanto civiles como miembros de la fuerza pública, y cuantiosos daños en infraestructuras. Temor y desplazamiento. Las comunidades en las zonas afectadas viven con miedo constante, y se han registrado desplazamientos forzados. Los ataques han sido enérgicamente condenados por el gobierno colombiano, líderes políticos y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen el cese de la violencia. El gobierno ha ordenado el envío de más tropas y recursos a las zonas afectadas para reforzar la seguridad y combatir a los grupos armados. Estos incidentes ponen en entredicho la estrategia de paz total del gobierno, evidenciando las complejidades y los desafíos de negociar con múltiples actores armados. A diferencia de procesos de paz anteriores, como el que se hizo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, que fue una negociación con un solo grupo guerrillero, la paz total es una estrategia mucho más amplia y ambiciosa. El gobierno colombiano busca la desmovilización, el desarme y la reincorporación de todos los grupos armados ilegales que operan en el país. Esto significa que el gobierno quiere lograr la paz con 1. Guerrillas con estatus político, principalmente el Ejército de Liberación Nacional, que es la guerrilla activa más antigua y el segundo grupo armado ilegal más grande después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Con ellos, el gobierno busca una negociación política para un acuerdo de paz. 2. Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aquellos grupos que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 o que se rearmaron después. Los más conocidos son el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Con algunas facciones de estos grupos, el gobierno ha intentado o está intentando diálogos para su sometimiento a la justicia o acuerdos de paz. 3. Grupos armados organizados o bandas criminales, como el Clan del Golfo, el grupo narcoparamilitar más grande, y otras estructuras criminales urbanas o regionales. Con estos grupos, la estrategia no es una negociación política como con las guerrillas, sino más bien un proceso de sometimiento a la justicia que implique su desmantelamiento. Esta paz total es una iniciativa relativamente reciente y específica del gobierno de Gustavo Petro.
Fue una de sus principales promesas de campaña y se convirtió en una ley en noviembre de 2022. Si bien Colombia tiene una larga historia de intentos de paz y negociaciones con grupos armados, desde los años 80, la paz total es un enfoque renovado y ampliado que busca involucrar a todos los actores armados, no solo a un grupo a la vez. La paz total en esta situación es extremadamente compleja y ha generado mucha controversia por varias razones. 1. Multiplicidad de actores. Negociar o someter a la justicia a tantos grupos diferentes, con distintas ideologías, estructuras y motivaciones criminales, es un desafío logístico y político inmenso. 2. Volatilidad y rupturas. Como hemos visto con los recientes atentados, los diálogos con algunos grupos, como el Ejército de Liberación Nacional o facciones del Estado Mayor Central, han sido intermitentes y han estado marcados por rupturas de ceses al fuego, secuestros y actos de violencia que contradicen el espíritu de la paz. 3. Debate sobre beneficios jurídicos. Se discute qué tipo de beneficios jurídicos, reducción de penas, amnistías, etc., se les deben ofrecer a grupos con un alto componente criminal. 4. Control territorial. Mientras se negocia, los grupos armados siguen disputándose el control de territorios y economías ilícitas, lo que genera más violencia y afecta a las comunidades. En resumen, esta paz total es el ambicioso plan del actual gobierno colombiano para alcanzar una paz duradera dialogando o sometiendo a la justicia a todos los grupos armados ilegales del país. Es una estrategia reciente que busca cerrar el ciclo de la violencia de forma integral, pero que enfrenta enormes desafíos en un contexto de conflicto aún muy activo. La situación en Colombia sigue siendo dinámica y requiere una atención constante, con la esperanza de que los esfuerzos de paz logren contener esta escalada de violencia y proteger a la población civil. Ya sabes que puedes comentar y decirnos en los comentarios si toda la información que compartimos te ha parecido correcta. Me ayudas mucho si puedes darnos algunas aclaraciones por si se nos escapó algo y así por el estilo. También te agradecería mucho si comentas tu opinión con respecto a la situación de Colombia y lo más actual que va surgiendo después de que este video ya esté subido. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en el próximo video.